¿Hice aquí? Sí, es el mismo. Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a culminar este y vamos a entrar después ya en enterobacterias. Bueno, buenas tardes. Da para ligarle, por favor. Todos. Dame yo ahí. Gracias. Hola, hola. Soy ligado tomando ahí. Hola, 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 hola. Hola, hola. Ahí sí. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a culminar esta parte por lo menos. Y vamos a dar una pequeña introducción después de lo que sería el otro contenido. Porque después vienen los feriados y no van a coincidir y los temas van a acumularse, ¿sí? Habíamos dicho que la Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo no fermentador. Es una bacteria netamente oportunista. Entonces, siempre su ámbito de afectación va a ser hospitalar. Y habíamos dicho también que es el mayor causante de afectaciones en pacientes diabéticos. Y una de las características clínicas va a ser una dermatonecrosis, ¿sí? Si yo voy a preguntar para ustedes una prueba, ¿cuál es la característica principal de toda toxina encima de la Pseudomonas? ¿Cuál sería la respuesta? No, confundas con Aurus. ¿Cuál es la característica similar entre las toxinas y las enzimas de la Pseudomonas? Todas inhiben la síntesis de proteína. Y al todas inhibir la síntesis de proteínas van a generar una dermatonecrosis. Por eso generan esas lesiones. En el caso del ojo va a generar una queratitis, una endoftalmitis, pero eso solamente es posible a consecuencia de un trauma. Porque estamos hablando de algo netamente oportunista. En el caso del oído va a generar una otitis externa aguda, específicamente en pacientes diabéticos, y un foco sépticos a consecuencia de heridas. Que fica acosando también. Y específicamente pacientes con quemaduras, ¿ok? En el caso de las erupciones pustulosas, el paciente puede agarrar por fluidos, piscinas, hidromasajes o jacuzzis, donde hay mucho flujo de personas, ¿sí? Y está la presencia de esa bacteria. En el caso de la afectación del tracto urinario, siempre va a ser a consecuencia de que el paciente usó un elemento. Un ejemplo, catéter, o prótesis, o trasplante, ¿sí? En el caso del tracto respiratorio, siempre va a ser a consecuencia de una enfermedad de base respiratoria o cardíaca. ¿Entendido? Sacando patología de base, paciente post-intubación. Paciente que estuvo intubado, la Pseudomonas va a favorecer el oportunismo migrando. O que faz a Pseudomonas para que não gere tos? Inhibir Los movimientos de los cilios. Perfecto. Entonces la Pseudomonas en vía respiratoria inhibe la movimentación de mi epitelio respiratorio, evitando el reflejo vagal. ¿Ok? En el caso del tracto gastrointestinal, genera una diarrea infantil leve en lactantes o niños y la complicación, una enterocolitis necrotizante. ¿Qué significa eso? Te están observando ahí el intestino totalmente necrosado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la Pseudomonas se alimenta de lo que sería la parte metabólica de la célula. La célula no metaboliza porque inhibe su síntesis proteica, la célula no se nutre, la célula muere y genera la necrosis. ¿Entendido? Sí, sí. Así, él inhibe la síntesis proteica, al inhibir la síntesis proteica no genera ATP. Si no hay ATP no hay función celular. ¿Entendido? Cuando afecta al sistema nervioso central, siempre va a ser a consecuencia de un trauma. Y para que afecte mi sistema nervioso central, siempre tiene que haber ruptura de las meninges. ¿Ok? O en algunos casos, un trauma de base de cráneo, o signo de Guaxiní. Cuando vos ves a un paciente con una fractura de base de cráneo, él va a tener una equimosis periorbitaria. O fracturó etmoides o efenoides. ¿Ok? ¿Entendidas ahí? Causante de bacteremia, solamente es posible en foco séptico en pacientes con una inmunosupresión
Cuando hablamos de afectación del sistema nervioso central, como había dicho y lo vuelvo a repetir, comprometimiento de las meninges, y cuando tiene afectación respiratoria siempre va a ser a consecuencia de una neumonía, ¿ok? En el caso de las infecciones articulares pueden ser dos formas. Uno, pacientes drogadictos o también problemas de endocarditis inyectable, drogas inyectables, heroína. Sacando eso, puede ser por pacientes que tienen infecciones pélvicas. Ejemplo, tercera idade. Cuando toma banho, cae y tiene fractura de cabeza de fémur. Y ahí, ¿qué ocurre? La bacteria se aprovecha de eso y genera un oportunismo por lesión. Eso es muy frecuente en tercera edad. Y sacando las drogas, en el caso de la endocarditis, pacientes que tuvieron valvulopatías. Yo cuando trato pseudomonas, quando mandam para mim no hospital para fazer debridamento toilet é um tipo de corte quirúrgico que você faz, né? Para tirar o tecido necrosado. Eu prefiro que as feridas estejam em uma superfície lisa, não interdigitales onde tem pliegue. ¿Por qué? Porque en ese caso yo tengo una necrosis interdigital. Esa necrosis interdigital va a favorecer la amputación. ¿Por qué? Porque ya va a comprometer todo ese tejido. ¿Entendido? Entonces la idea es, aparte de eso, si yo hago un debridamiento interdigital, el atrito, la fricción va a permitir la proliferación mayor y un comprometimiento mayor de ese tejido. Mas aí você vai ter um atrito, né? Então ali vai acumular muito mais bactérias. Quanto mais irregular é a tua superfície, mais proliferação de patógeno. ¿Entendieron? Y aquí tenemos una paciente sexo femenino que tuvo una laparotomía con un drenaje y tiene una dermatonecrosis. Tú estás viendo todo el abdomen y la mama comprometida. Esa paciente tuvo que, no tiene ni forma de botar uma roupa. Por quê? Porque você está vendo a parte descamativa lá que está muito carne viva, né? Então duele muito isso, ¿sí? Esto es porque hubo una contaminación, la bacteria se aprovechó ese oportunismo y generó una dermatonecrosis comprometiendo glándulas mamarias y región abdominal anterior. Você está vendo que o peito dela tudo comprometido? Pior ainda foi embaixo da mama, porque o peito é caído, então acá nos pliegues. Más comprometido. Atrito, umidade, proliferación de la bacteria, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, tanto el agar sangre como el agar McConkey entra dentro de qué clasificación de agar, según a su utilización. Entonces, ¿cuáles los tipos de medios de cultivo según su identificación? Tenemos los medios de cultivo selectivos, ¿sí o no? Los inhibidores, los de transporte, los diferenciales. El agar sangre y el agar McConkey entra dentro de qué clasificación? Diferencial. ¿Para qué sirve el agar sangre? ¿Para diferenciar qué cosa? No. Hemólisis, alfa, beta o gamma. Cuando hablamos de hemólisis alfa, ¿es hemólisis parcial, total o no genera hemólisis? Hemólisis parcial. Beta, hemólisis total o no genera hemólisis? Hemólisis total. Gamma no genera hemólisis. Entonces, el medio de cultivo agar sangre se utiliza para diferenciar bacterias beta hemolíticas. ¿Ok? ¿Y el McConkey? No están dando eso en la práctica. De nuevo. Y todos agar para crecimiento bacteriano. Pero el agar McConkey yo consigo ver de forma macroscópica un mecanismo de acción, sí o no. Sí. ¿Qué yo consigo ver en el agar McConkey macroscópicamente? Cambio de coloración. Si mi agar cambia de coloración de cor de areia a rosa o roxo, ele é beta-lactamasa positivo. Si mi agar McConkey no cambia, significa que no es beta-lactamasa. ¿Qué significa? Que esa bacteria que se encuentra dentro de mi agar no tiene enzima beta-lactamasa. Entonces, si no tiene la enzima beta-lactamasa, yo puedo utilizar medicamento beta-lactámico.
Si es beta-lactamasa positivo, si yo le doy a esa bacteria fármacos beta-lactámicos, él va a consumir, va a metabolizar y va a exponencializar. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Entonces, el agar-MACONCA sirve para eso. Habíamos dicho también en la clase anterior, antes del examen parcial recuperatorio, que cuando yo estoy ante la presencia de un patógeno netamente oportunista, aparte de pedir cultivo, siempre voy a solicitar un antibiograma. ¿Por qué? Porque patógeno oportunista tiene la capacidad de metabolismo, ¿de qué? De fármacos. En la imagen inferior derecha de vocês están viendo una placa de Petri y esos puntos blancos que ustedes están observando son los discos de antibiograma. Vocês estão percebendo que algunos tienen espacio y otros no. Mayor espacio, mayor sensibilidad. Menor espacio, mayor resistencia. No tiene espacio, metabolizo fármaco. Entonces, el día de mañana, cuando vos tengas un resultado de antibiograma y o antibiograma vai te sair o nome da bactéria e embaixo vai ter escrito sensibilidade, resistência. Em sensibilidade vai estar 3 fármacos, um do lado do outro. O primeiro fármaco, maior espaço, maior sensibilidade, muito mais caro. Vocês vão fazer isso no laboratório. Ustedes van a agarrar una regla milimetrada y van a medir desde el disco de antibiograma hasta el espacio. Ustedes están viendo ese espacio, esa sombra, parece sombra. ¿Qué significa? Que esa parte más blanca es bacteria y la parte más transparente no hay crecimiento de bacteria. ¿Por qué? Porque el antibiótico no le permite. Entonces, ¿qué significa? Que está creando un efecto bacteriostático o bactericida. Bactericida. ¿Entendieron ahora cómo funciona? Por eso, mayor espacio, mayor sensibilidad, más eficacia. Menor espacio, hay también sensibilidad, solo que ¿cuál es la diferencia? El tiempo de administración del fármaco. ¿Entendido? Por eso antibiótico fala o 7 o 14 días. Dependiendo del tipo de resistencia antimicrobiana. ¿Comprendido? Bueno. Sí. Solo por curiosidad, en este caso, ¿qué podemos hacer para La señora, ver si tenés que inhibir la replicación de ese patógeno. Solamente con antibióticos. Porque ahí el problema fue la asexia. La asexia no se cuidó bien y favoreció el oportunismo. Aparte de una paciente que estaba encamada en el hospital susceptible. Yo les voy a decir una cosa. O dia de amanhã, se eu encontrar vocês no internato e o paciente complicar de vocês, eu vou ferrar a vida de vocês. ¿Por qué? Porque es culpa de vocês. ¿Por qué? Porque si un paciente llega en el hospital con un foco primario y él se complica, fue tu error. Porque vos como médico solamente pensás en tratar el microorganismo que está generando daño, pero te olvidas en el ambiente que se desenvuelve tu paciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Trato la enfermedad desencadenado por ese microorganismo cumpliendo un esquema antibiótico terapia, pero hago una profilaxia ambiental o de exposición. En este caso, la paciente, el médico solamente trató su cirugía, pero no trató la exposición. ¿Qué hizo la bacteria? Se aprovechó. Entonces, en ese caso, además de nosotros hacer el tratamiento empírico, mientras se hace el antibiograma y también el cultivo de la bacteria, Hay que hacer una profilaxia hospitalaria. tanto en este caso. Ahí se dice tratamiento combinado. Y también hacer como una sepsia en los... Siempre, siempre, siempre. Factor de predisposición ambiental. Factor de predisposición hospitalario. Factor de predisposición fluidos. ¿Entendieron lo que estoy queriendo decir? Y ustedes saben que cuando yo solicito un cultivo con antibiograma, yo voy a tener que esperar 3 días para iniciar un esquema. Es mucho tiempo. El paciente puede morir. Existe un método que se utiliza, aparte de solicitar un cultivo, que serían los tubos de reacciones rápidas. Vamos a suponer que mi paciente entró por una complicación de pseudomonas en terapia intensiva. Yo voy a esperar 72 horas para esperar el resultado, mi paciente ya murió. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Se recuerdan la clasificación de la pseudomonas? ¿Cómo se clasificaba? Grupos fluorescentes y grupos no fluorescentes. El grupo fluorescente es la aeruginosa. Ahí, ¿qué yo hago? Tengo un tubo de ensayo, tengo un reactante químico, agarro la secreción o la muestra, coloco en ese tubo. Si es el grupo fluorescente, él va a cambiar de color.
¿Qué significa? Es una reacción química. Entonces eso, como profesional, ya me va a orientar al tipo de microorganismo que está afectando a mi paciente. ¿Para qué? Para por lo menos yo poder direccionar un antibiótico más dirigido o más orientado ante ese tipo de patógeno. ¿Comprendieron? Bueno, ¿cuáles son las formas de transmisión? Naturaleza, agua, suelo, animales, soluciones de lente de contactos, prótesis o sondas o catéteres que entran en contacto con el individuo, tirando eso, ambiente, piscina contaminada, hidromasaje contaminada. Ahí está hablando saunas o baños turcos. ¿Qué sería baños turcos? Que comparte mucha gente en el mismo lugar. O banheiro do quartel, do exército. Y eso va a generar una proliferación en órganos, aparatos y sistemas, generando una susceptibilidad del individuo. ¿Comprendieron esta parte de la clase? ¿Sí o no? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar del vibrio y si da tiempo del Helicobacter. El vibrio, ustedes ya saben, una única curva. La especie que vamos a estudiar hoy es el Choleraea, el causante del cólera. Tema absoluto de examen. El cólera es una enfermedad diarreica acuosa, muy líquida, es de forma rápida y lleva a la muerte de mi paciente. ¿Cuál es la complicación? Él hace un shock hipovolémico. Entonces él hace un desequilibrio hidroelectrolítico. Para yo diagnosticar cólera, yo no necesito método auxiliar de diagnóstico. ¿Você no cuchiva, profesor? No. ¿Por qué yo no levo para cuchivo? Porque quem vai gerar o dano é a toxina, não a bactéria. Por isso que o cólera não gera febre. ¿Entenderam? ¿Cómo yo me doy cuenta si mi paciente está con cólera? Mi paciente va a falar: doutor, ontem eu estava bem, hoje eu amanheci com diarreia. ¿Saben cuántas veces ele vai no banheiro? Até 40 veces. Essa é a característica clínica. Diarreia em água de arroz. Quando você bota o arroz na água, fica branco. Essa é a característica da matéria fecal do cólera. Aparte de isso, se agrega um olor fétido a pescado podre. Outro tipo de associação, o líquido da sardina. Conhece a água que tem a sardina? É meio... A sardina é o peixe que vem enlatado. É isso. Deixa apodrecer e isso vai ser o cheiro del vibrio. 40 deposiciones líquidas por día, totalmente una deshidratación y el paciente muere deshidratado. El vibrio es un bacilo gram negativo. Desde el punto de vista de su estructura, él es resistente y también metabólicamente hablando, ¿sí? Él presenta un único flagelo polar. ¿Cómo se le llama cuando presenta un único flagelo? Monótrica, perfecto. Él tiene la capacidad de soportar tanto medios alcalinos como medios salinos. Y ya que es flagelado, la vía más fácil de contaminación, agua contaminadas. Por eso que es una causa de insalubridad mundial. Para que yo pegue cólera, siempre tengo que estar en un lugar insalubre. ¿Qué significa eso? Deficiencia de agua potable o deficiencia de saneamiento básico. ¿Comprendido? La especie que vamos a estudiar en este semestre es solamente el Choleraea, que es el causante del cólera. El Parahemolíticus y el Bugnificus también hay, pero el Bugnificus solamente es endémico en Brasil. ¿Por qué en Brasil y no en Paraguay? Porque el Bugnificus, la causa de contaminación es por el consumo de mariscos. Aquí en Paraguay, el paraguayo no tiene costumbre porque no hay ni costa al mar. Entonces, la especie que podría desencadenar un daño es el Choleraea. Y una de las causas más frecuentes de contaminación acá es la insalubridad. Personas que viven en confinamiento, famosos teintetos o indígenas, ¿sí? Acá en esta zona al menos. El vibrio cólera, como dije, es un bacilo gram negativo en forma de bastón, presenta una única curva, por eso es un vibrio. Y hay dos cepas, la clásica que es la Cholerae y el TORS va a variar de acuerdo a su serogrupo. ¿Se recuerdan que yo le dije que la bacteria no causa daño, es la toxina? Por eso que yo clasifico por serogrupo y serovariedad. ¿Cuál es la característica clínica? Siempre va a ser aguda, nunca va a ser crónica. Y siempre va a ser abrupta, nunca va a tener un periodo de incubación. ¿Por qué que yo puedo afirmar eso? ¿Por qué el cólera nunca va a tener periodo de incubación? Porque el paciente
No. Pregunto para todos, escúcheme bien, ¿por qué el cólera siempre va a ser agudo y no crónico? Desde el punto de vista de la clínica. Porque el paciente va a morir. No. Sí, pero ¿por qué la sintomatología es rápida y no lenta? Mas, o que eu acabei de falar anteriormente, nunca va a tener fase de latencia, falei. ¿Por qué nunca va a tener fase de latencia? Porque su patogenicidad es a través de toxinas. No va a tener fase adaptativa y mucho menos exponencial. ¿De qué va a depender la manifestación? Si sea rápida o no, de la cantidad de toxina que ingiere mi paciente. Por eso es endémico. ¿Entendieron? Bueno, sí. Tipo de enterobacteria en este caso. Sí. Es una infección intestinal generalmente benigna o asintomática y puede ser muy grave. Oye, eso, 20 personas infectadas van a tener el cuadro más grave. ¿Qué acomete el cuadro grave? Aparte de diarrea acuosa, si pierde por abajo, va a perder por arriba. Y un detalle muy importante en la clínica de fase crónica sería el entumecimiento de los miembros inferiores, famoso edema. ¿Cómo yo voy a determinar eso? Hay algo que se llama signo de Godet o signo de la fobia. Yo voy a agarrar mi dedo y voy a presionar en la región tibial anterior de mi paciente. Voy a presionar. Solté. Menor a 5 segundos, grado 1. Mayor a 60 segundos, grado 2. Después ya minuto y después inclusive puede ser ya media hora o más, grado 4. ¿Qué significa? Que fica marca do dedo. ¿Por qué él genera un entumecimiento? Porque al no haber absorción hay liberación de líquido libre en tercer espacio. Y sabemos por la ley de la física, todo lo que sube tiene que bajar. ¿Y dónde va a comprometer? Miembro inferior. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? ¿Sí? Aparte de eso, el paciente va a tener una pérdida rápida de líquidos corporales que le va a llevar a la deshidratación y a la postración. Libro de semiología clínica dice una característica específica de los pacientes con cólera: posición fetal. Él va a estar así. Barriga doendo muito pela inflamación, pela toxina, y aparte de eso va a estar totalmente desorientado. Le voy a explicar por qué ocurre eso. Si mi paciente se deshidrata muy rápido, ¿qué elemento de mi sangre está comprometida? El plasma. Si mi plasma está comprometida, ¿aumenta o no la viscosidad de mi sangre? ¿Sí o no? Perfecto. Y si aumenta la viscosidad, disminuye la velocidad, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Hipoxia. Disminuye hipoperfusión, mi paciente se duerme. Por eso, una de las características clínicas del cólera, fase de postración. ¿Ok? Lo que acabé de decir, ¿verdad? Aquí sabemos que como se quiere alimentos ou contaminados. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem real, que foi tirada em África. Vocês estão vendo na região occipital dessa criança que tem cheio de pliegues. Isso é uma característica clínica de deshidratação. Como eu veo o signo del pliegue en una paciente deshidratado, voy a agarrar mi dedo así y voy a presionar la piel de mi paciente. ¿Ok? Si yo presioné y solté y es menor a 2 segundos, paciente normohidratado. Si yo presioné y demora en ceder, paciente deshidratado. Y si el pliegue permanece, deshidratación severa. Aparte de eso, su piel va a estar seca. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son las formas de contaminación? Agua y lugares insalubres, en donde las personas defecan en el mismo lugar, cerca de una naciente, llueve y se contamina el río y las personas consumen de esa manera. Otro factor, personas que viven sin tetos, personas que viven a Juba, también es muy frecuente. Sí. Entonces, esta bacteria sería oportunista en este caso. No es que sea oportunista, sino que el factor ambiental va a favorecer su oportunismo. Pero ella no hace parte de nuestra flora. No.
Eso patógeno estricto. Sí. Sí, siempre va a ser externa, nunca va a ser interna. Él va a alterar tu flora por a través de sus toxinas. Por eso vas a utilizar profilaxia de antibióticos. Voy a llegarla. ¿Cuál es la clínica? Así parece. Es la aparición brusca y sin periodo de incubación. Ya sabemos por qué no tiene incubación, ¿verdad? Porque no es la bacteria, es la toxina. Entonces, ¿de qué va a depender si dura horas o días? De la cantidad de toxina que ingiere mi paciente. Aparte de eso, mi paciente va a presentar mucho dolor abdominal. Y otro detalle, la diarrea va a ser muy acuosa y en mucha cantidad. El paciente puede tener hasta 40 deposiciones líquidas en un día. Imagina cantidad de pérdida que él tiene. ¿Entendido? Este dato es ley y nos orienta el cuadro. Como si yo preguntara para ustedes, cita criterios para identificar cólera. ¿Cuál sería la respuesta? 1. La diarrea. La cantidad. Aparte de eso, el tiempo. Y aparte de eso, la característica de mi diarrea. El cólera, el libro de fisiopatología y de microbiología dice lo siguiente: agua de arroz. A agua, cuando botas no arroz, fica branco. ¿Por qué ocurre eso? Por la descamación de los fragmentos de fibrina que fueron comprometidas por las toxinas a nivel de la mucosa de mi intestino. Entonces comienza a descamarse la parte intestinal. Você vai perguntar para teu paciente assim: surgiu da noite para amanhã? Se surgiu da noite para amanhã, na minha cabeça já sei que é toxina e não é bactéria. Se o paciente falou para você, doutor, acho que comi uma coisa 2 semanas ou 3 semanas antes, alguma coisa assim, então você vai associar uma fase adaptativa posterior exponencial. Significa que é uma contaminação, não uma intoxicação. Como eu consigo, vamos ver se vocês lembram, identificar uma contaminação de uma intoxicação em base à matéria fecal? Perfecto, entonces ¿esto qué sería? Intoxicación. ¿Ok? Aparte de eso, el olor a pescado podrido, ¿sí? La diarrea se acompaña de vómitos que va a generar mucho más pérdida de ¿qué? De potasio. Vamos a ver ahora si ustedes saben despolarización y repolarización. Si la polaridad de mi membrana celular interna es positiva, ¿qué entra? Sodio. Para que, ¿eso es despolarización o repolarización? Despolarización. Para que haya una repolarización tiene que haber cambio de polaridad, externa positiva, interna negativa, sale potasio. Sí, pero el potasio salió, mas salió fuera de tu cuerpo. Saiu e não voltou. ¿Por quê? Porque depois tem um transporte ativo, sim ou não? Por cada 2 sódio, 3 potasio. Cadê o potasio? Saiu. ¿Qué ocurre? Una despolarización constante no repolariza, entonces la célula comienza a fallar más. ¿Entendieron? Eso es lo que él hace. ¿Estamos entendiendo lo que estoy queriendo decir? ¿Sí? Entonces eso también puede generar una... Claro, por eso que uno de los elementos que você vai reponer é potasio. Porque va a estar Hipopotasémica. Y si você sobrecargar demais, vai ser uma cetoacidose também. ¿Entendieron? Y eso va a generar mucho más que una deshidratación. Porque el potasio que salió, sí, salió de la célula, pero salió de tu cuerpo también. O sea, ahora que tengo una duda, si solamente quien va a afectar al paciente es la toxina y no la bacteria, si el paciente está, en este caso de diarrea, si empezamos con una nutrición muy calórica para reponer lo que fue perdido. No, porque vos lo que no perdés calorías, vos perdés electrolitos. Y si repone esto. Ahí hay que hacer reposición de electrolitos en una dieta liviana. Y después vas a hacer la reimplementación oral de alimentos. La idea aquí es la siguiente: aumentar la volemia. Ese es tu objetivo principal, por la deshidratación. Los antibióticos en ese caso no sería... Antibiótico voy a llegar después para explicar en qué caso vas a utilizar antibiótico. ¿Por qué? Porque él no causa fiebre, porque a través de su toxina. Pero si causa fiebre, ¿qué podría ser? Sí. Vamos a suponer, voy a plantear una situación y ustedes van a pensar conmigo. Dice que no causa fiebre, ¿sí o no? O podría causar. En el que caso de que podría causar, ¿cuál es el desencadenante de tu fiebre? Porque ahí ya no sería más intestina, sería la
No, pero entonces la bacteria tenía que estar ya, desde el momento ya generó un proceso inflamatorio, ¿sí o no? Y por ende una respuesta inmunológica y por ende ya iba a tener fiebre al inicio ya. Pero puede ser porque porque si está perdiendo alguna cosa va a aumentar su leucocitos. No, el leucócito no aumenta. Néscar, No, leucopenia genera. leucopenia. ¿Por qué hay fiebre? Piensen conmigo. Si mi paciente está teniendo mucha diarrea, ¿la diarrea constante podría alterar mi flora? ¿Sí o no? Sí. Y si se altera mi flora, mi intestino queda susceptible, ¿sí o no? Favorece el oportunismo. Por eso la idea es de la profilaxia antibiótico-terapia. ¿Comprendieron? El síntoma cardinal, diarrea persistente en agua de arroz, ¿ok? Y fétida. Esa manifestación clínica te va a llevar a estas otras alteraciones. 1, el paciente se va a quedar apático o decaimiento, conocido comúnmente en portugués como postración. ¿Entendido? La deshidratación te va a llevar a un estado de decaimiento, un estado de apatía, sem vontade de nada. El paciente va a estar todo el día encamado. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza, no genera ATP, no hay ciclo, no hay metabolismo celular, hay falla funcional. Aparte de eso, una de las complicaciones del sexo masculino y femenino también es la disfunción sexual. Otro, la diarrea, lo que acabé de decir, que va a desencadenar una alteración de mi flora, favoreciendo el oportunismo. Otra característica, sí. Não, você vai utilizar uma macrolida e uma quinolona. A gente vai... Não, quando você não tem uma suspeita, sim. Mas isso não vai fazer com que eu acabe matando uma flora intestinal, por exemplo? Mas aí justamente você não vai fazer tratamento, você vai fazer profilaxia. A profilaxia só gera um efeito bacteriostático não bactericida. Então ele não vai inibir a replicação da tua flora, ele vai inibir de micro-organismos oportunistas. Por conta do período que você ministra. Por isso que é só 3 dias. Se você completar o esquema aí, sim, você poderia induzir a destruir a tua própria flora. Entendeu? Bueno. Aparte de eso, mi paciente va a presentar frialdad, extremidades frías. ¿Concordan conmigo que eso faz o corpo? ¿Por qué? Porque cuando tengo una hipoperfusión, tengo bajo volumen, ¿sí o no? Entonces, mi paciente va a comenzar a tener cianosis periférica y extremidades frías. ¿Por qué? Porque la sangre va a comenzar a concentrarse en órganos vitales. Como eu sei que meu paciente está com cianosis? Vocês vão pegar isso aqui, vamos supor que isso aqui é o dedo do meu paciente com cólera, isso aqui é minha mão. Eu vou pegar e eu vou apertar na unha e ele vai ficar branco. E eu vou soltar. Se em menos de 2 segundos fica vermelho, ele tem enchimento capilar periférico, significa que ele tem hiperperfusão. Está bem oxigenado su tejido. Si demorar maior a 2 segundos, significa que tiene hipoperfusión, tejidos periféricos cianóticos. Significa que la cantidad de sangre no está llegando a extremidades. ¿Por qué? Porque tiene un bajo nivel de volumen. En ese caso sería antes que la cianosis volverse más visible. Yo tengo que aumentar la volemia. Porque si yo no aumento el volumen, ¿qué hace? La sangre se va a concentrar en órganos vitales y va a dejar extremidades. Va a comenzar a generar cianosis y va a llevar a una necrosis. Por eso comienza mi paciente a tener hipotensión. Sí, porque disminuye el flujo y aumenta mi viscosidad bajo presión. Pero mi cuerpo, en compensación, hace una taquicardia. ¿Por qué? Tengo que aumentar mi frecuencia para poder compensar la demanda. Pero el flujo de sangre es lento, por eso hay hipotensión con taquicardia. Sí. En ese caso también activaría el sistema de renina. Aldosterona, sí, en el mecanismo de acción. No tiene la nefrona. ¿Entendieron? Entonces, eso es a consecuencia de ese mecanismo. Y otro detalle clínico que también, o semiológico, que mi paciente va a tener, manos de lavandera. Famoso dedo enxilhado, né? Mas no caso, quando você entra na piscina, o dedo enxilha pela hidratação, como proteção. Neste caso é pela desidratação, por isso que o signo del pliegue es ideal. Si yo veo que las manos de mi paciente no entrando en contacto con el agua están enxilladas, que falam, né? O arrugadas, es deshidratación severa.
¿Por qué? Porque el tejido celular no tiene un equilibrio hidroelectrolítico. Al no tener un equilibrio hidroelectrolítico genera una alteración dermatológica conocido como manos de lavandera. ¿Están comprendiendo? ¿Sí? ¿Cómo yo diagnostico? La clínica es soberana. Lo primero que voy a preguntarle es la diarrea. Si es acuosa o no. Si no es acuosa, pasa a ser pastosa. Automáticamente descarto intoxicación. Me guío hacia una contaminación. Aparte de eso, la cantidad. Si mi paciente me refiere, doctor, eustomillando por atrás, intoxicación. Aparte de eso, cantidad, asocio. Aparte de eso, factor epidemiológico, cólera. ¿Entendieron? Nos orienta justamente lo que dice el libro. Consistencia de mi materia fecal y cantidad, orientación diagnóstica. ¿Ok? Lo primero que planteamos es ¿qué? Un proceso tóxico, no un proceso bacteriano. ¿Comprendido? Puede o no ser cólera o puede ser un proceso coleriforme. ¿Por qué? Porque salmonela y shigella faz a mesma coisa. Mas ¿cuál es la diferencia? Que salmonela y shigella gera diarrea sanguinolenta. El proceso coleriforme sería solamente Para asociar, sí, porque no estás afirmando aún. ¿Entendiste? Bueno, la exploración. Estamos ante un cuadro de una respuesta inflamatoria. En mi análisis, ¿por qué? Ahora voy a preguntar para ustedes. ¿Por qué siempre en cólera va a tener leucopenia y no leucocitosis? ¿Saben lo que es una leucopenia? Niveles bajos de leucocitos. Leucocitosis por encima de 10.000, ¿verdad? Leucopenia por debajo de 5.000, ¿verdad? ¿Por qué mi paciente con cólera va a tener leucopenia? También, o los glóbulos blancos van para luchar en la guerra y mueren intoxicados. ¿Entendieron? Y aparte de eso, también está presente en enfermedades autoinmunes. Si yo tengo una leucocitosis, me orienta que tengo un proceso inflamatorio de origen infeccioso. No me determina la causa. Leucocitosis con serie granulocítica, neutrófilo, bacteriano. Nunca va a tener neutrofilia. Y nunca voy a ver en esa presencia de leucocitos. Entonces, eso es un dato básico para poder descartar una infección bacteriana y enfocarme a una infección por toxinas. En otras ocasiones, ¿qué podría ocurrir? Llevar en cuenta el factor epidemiológico y aparte de eso puedo hacer... Si yo no tengo vamos a suponer que yo tengo duda aún del diagnóstico. Yo podría utilizar un método auxiliar que sería en este caso el examen directo del vibrio en las heces y los antisueros para detectar lo que sería la presencia del vibrio o más específico la inmunofluorescencia. Tratamiento. Si mi paciente está perdiendo volumen, ¿qué yo tengo que hacer? Reposición del volumen. ¿Con qué? Con suero. Hay dos vías de administración, o vía oral o endovenosa. ¿En qué caso yo voy a utilizar uno de los dos? Dependiendo de mi paciente. Ejemplo, cardiópata. ¿Por qué? El paciente necesita en 24 horas casi 30 litros de suero. ¿Saben lo que es la ley de Frank Starling? La ley del todo o nada. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Del retorno venoso. Si en tu corazón está volviendo casi 30, tu corazón tiene que mandar 30, ¿sí o no? Eso no se aplica a un cardiópata. Va a generar una sobrecarga y el corazón va a parar. Hay que hacer dilución lenta, no generando un aumento del volumen y poniendo una sobrecarga. Eso es un criterio. Y mucho más rápido que se muera también. Así mismo, porque el oral dice, vamos a dar de forma lenta, pero con un principio objetivo. También. Hipopotasemia o hiperpotasemia.
Ustedes saben que también es cosa, el corazón, potencial de acción, ¿saben, verdad? Yo tengo el nódulo sinusal se estimula para que mis células, las cardiomiocitos, ingresen sodio y calcio, ¿sí o no? Entonces va a generar el sistema de conducción y por ende la sístole cardíaca. ¿Y qué pasa si aumento eso? Va a generar una sobrecarga, solo que mi corazón no tiene la capacidad porque no tiene un potencial de acción, entonces para. ¿Entendieron? Oral es lento, pero vamos a dar de forma progresiva una cantidad importante y la más eficiente es la intravenosa. Perfecto. Mi protocolo, llegó paciente, sospecho de cólera, hidratación. Ok, ¿qué es lo que voy a solicitar después? Electrolito. ¿Por qué? Porque el protocolo me dice que mi suero tiene que tener sodio, cloro, potasio y bicarbonato. Pero vamos a suponer que usted precisa más sodio, él y menos sodio. ¿Vos vas a hacer la misma carga? No, puede ser una intoxicación. Entonces, ¿quién va a determinar mayor electrolito o no? En los exámenes de electrolitos. Eso sí es ley pedir. Voy a pedir electrolitos y en base a tu deficiencia voy a dar demanda. ¿Comprendido? Y antibiótico, profesor, ¿usted faló que no da antibióticos? Sí, antibiótico vamos a dar ¿qué? Profilácticamente. ¿Cuáles son los antibióticos? Tenemos las tetraciclinas, que es 500 miligramos. Oye, eso, si un protocolo aparece 3 días, siempre va a ser bacteriostática. Nunca va a ser bactericida. Porque esquema de antibiótico terapia es de 7 o 14 días, dependiendo del antibiótico. Si aparece 3 días en tu cabeza, automáticamente profilaxia. ¿Qué significa profilaxia? Inhibir su replicación. En este caso, yo voy a utilizar profilaxia de antibiótico para inducir qué fase del crecimiento. Pregunto. No. Adaptativa. En la fase adaptativa. ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué no vas a inducir la exponencial? Porque la exponencial ya replicó. Entonces la idea es de dar la profilaxia evitando justamente el oportunismo, ni dar oportunidad de que crezca. Y si crece, ahí sí, vas a inducir la estacionaria por medio de la exponencial. Pero antes, cuanto más antes posible hacer una profilaxia antibiótico-terapia, vas a evitar de que esa bacteria ni entre en fase adaptativa, no le vas a dar la oportunidad ni de replicar. ¿Entendieron? Si es mi cambio de alternativa, sería un tratamiento que no sea So, vas a hacer la misma cosa, pero en este caso vas a hacer tratamiento combinado, trimetoprim o sulfamethoxazol. 320 miligramos cada 12 horas por 3 días. Doctor, y en todos los casos, bueno, sé que no son todos, pero en la mayoría de los casos de intoxicación se hace el tratamiento con antibiótico. Profiláctico. Y después la rehidratación. Así mismo, en conjunto. ¿Comprendieron la clase de hoy? ¿Sí? ¿Alguna duda? Vamos a dejar por aquí entonces porque en la próxima clase vamos a hablar sobre el famoso Helicobacter pylori, ¿sí? Chao, chao.